Presupuesto empresarial, una herramienta para tus finanzas. ¿Qué es el presupuesto empresarial? El presupuesto empresarial es una herramienta financiera que planifica los ingresos y gastos de una empresa en un periodo determinado. Es una hoja de ruta que guía las decisiones financieras para alcanzar metas y objetivos. Ventajas del presupuesto empresarial. Esta nos permite tener un control detallado de los recursos financieros, evitando desviaciones y asegurando la estabilidad económica. Asimismo, facilita la toma de decisiones al proporcionar una visión clara de la situación financiera y las áreas que necesitan atención. Por último, nos ayuda a evaluar el desempeño real frente a las metas establecidas, permitiendo ajustes para mejorar la eficiencia. ¿Por qué es importante tener un presupuesto? Planifica el futuro, permitiendo anticipar ingresos y gastos, preparando la empresa para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Asimismo, orienta la estrategia, facilitando la alineación de estrategias y metas financieras, garantizando el crecimiento sostenible. Las paredes de la finanza son fundamentales para mantener la estabilidad financiera. Estas constan de ingresos, gastos operativos, gastos financieros e inversiones. El ciclo empresarial está conformado por la planificación, la elaboración, la ejecución y el seguimiento. Pasos para elaborar el presupuesto empresarial. En primer lugar, al elaborar el presupuesto, es necesario determinar o establecer los objetivos que tiene el mismo. Es decir, si es un presupuesto para, por ejemplo, solo verificar ingresos y gastos, o tiene como objetivo ser un presupuesto destinado para ayudarnos a ahorrar. En caso de que sea un presupuesto con intención de ahorro, podemos plantear específicamente los montos que queremos ahorrar y en cuánto tiempo, que también lo expandiremos más adelante. Es decir, podemos especificar que hacemos este presupuesto en búsqueda de generar un ahorro para sillas como inversión, quizás para comprar un local o quizás para tener un fondo de contingencia ante cualquier situación, es decir, un dinero guardado para situación X y Z que pueda acontecer. Como segundo paso, tenemos que elegir cada cuánto tiempo presupuestamos, es decir, la periodicidad. Esta puede ser semanal, mensual, bimestral, y esta nos ayudará a especificar lo que se haya presupuestado, lo que se haya ingresado y gastado a lo largo del periodo que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, a la semana, el mes o bimestral, es decir, cada 15 días. La periodicidad la elegiremos en base a nuestro objetivo. Por ejemplo, si lo que queremos es generar un ahorro, podemos optar por una periodicidad semanal que nos permita identificar a tiempo los gastos que están excediendo nuestro presupuesto y que se pueden reducir para generar este ahorro, por ejemplo, que tiene intención a concretarse en un mes. Como tercer paso, tenemos registrar los datos diariamente. Esto puede ser mediante un medio de almacenamiento tal como una libreta, un cuaderno o tal vez una app de Excel o algo por el estilo. Hay que ser estrictos en el momento en el que se registran estos, pues van a ser en base a estos que realizaremos nuestro presupuesto. Hablamos de todos los ingresos y todos los gastos, es decir, todas las entradas y salidas de dinero con sus respectivas descripciones o detalle. También llamadas razones por las que estas salen o ingresan. Por ejemplo, por la venta del día de hoy, podemos hacer un registro de ventas totales del día de hoy, como también por los gastos que hicimos en materia prima, en recursos, también podemos hacer eso. Así, entonces es importante llevar una lista de cada uno de estos ingresos y gastos y tenerlas todas bien detalladas para el final de nuestro periodo de análisis, pues va a ser cuando hagamos el presupuesto consolidando o resumiendo todos estos datos registrados. Resumir los datos según la periodicidad y ajustar. Es decir, si hemos decidido una periodicidad mensual, lo que haremos es consolidar o resumir
todos los datos que se hayan registrado para ese mes. Asimismo, si es semanal, hacerlos para esta semana. ¿Cómo se hace? Mediante la estructura básica general de ingresos menos gastos, que dan igual a una ganancia o utilidad. Esta estructura vamos a detallarla y expandirla más adelante. Sin embargo, es importante reconocer que la utilidad, es decir, las ganancias, se pueden dividir en ahorro, lo que va al ahorro, y también lo que va a el dueño para su utilización. Definiciones financieras. Es necesario especificar lo que son los ingresos y gastos. Los ingresos son aquellos, como dice la palabra, ingresos de dinero, entradas de dinero que recibe el negocio, ya sea por su actividad o no. Por ejemplo, préstamos, por ejemplo, por la venta de sus productos. Mientras tanto, los gastos son todo lo que sale del dinero, de nuestro dinero para el negocio. Es decir, por ejemplo, gastos para materia prima, para comprar, para hacer nuestro producto, o también puede ser gastos financieros, es decir, el pagar préstamos del banco y sus respectivos intereses. Es necesario recordar que estos ingresos y gastos están específicamente relacionados con el negocio, más no gastos, por ejemplo, de la vida personal. Hay que dividir esa noción. ¿Cómo se clasifican entonces los ingresos y gastos? Bueno, los ingresos se clasifican en operativos, aquellos que están íntimamente relacionados con la actividad operativa, es decir, vender un producto o brindar un servicio de nuestra actividad, por ejemplo, comida o servicios como limpieza. Y los no operativos son los que no están únicamente o específicamente regados a nuestra actividad, es decir, aquellos que son eventuales, espontáneos. Puede ser un ingreso por el alquiler de nuestro local para un evento o algo que al final del día no forme parte de lo que siempre sucede. Los financieros, en cambio, son esos ingresos que provienen de préstamos para financiarnos o ingresos por una plata que tengamos prestada y nos genera intereses. Los intereses también son ingresos financieros. Así también tenemos a los egresos, similares pero con ciertas diferencias. Por ejemplo, los operativos hacen referencia a esos gastos sustanciales para que el negocio siga a flote, para que se siga produciendo todo lo que ofrecen. Por ejemplo, la materia prima, el agua, la luz, los servicios básicos, los sueldos que son de aquellos que producen nuestro producto, es decir, lo sustancial. Mientras los no operativos son aquellos que no son sustanciales. Por ejemplo, los gastos por publicidad, los gastos por sueldos administrativos, contabilidad. Es decir, que al final del día, si se deja de pagar, igual podríamos seguir produciendo. Por último, tenemos los gastos financieros, aquellos que vienen por el pago de préstamos e intereses. Los formatos esenciales. Esta vez les proponemos dos tipos de formatos para su presupuesto: el formato por clasificación o el presupuesto por variación. El presupuesto por clasificación responde a las clasificaciones que hemos especificado anteriormente, es decir, dividir los ingresos y gastos, como la resta que es ingresos menos gastos, que da igual a ganancias, pero haciendo unos pequeños componentes abajo, especificando las clasificaciones de los gastos y de los ingresos también. Por ejemplo, en este caso se dice que hay $300 de esos 500 en gastos operativos y $100 en gastos de financiamientos. Así también con los ingresos, solo que en este caso, por cuestiones de espacio, no se ha agregado. A partir de esa ganancia, nuevamente, nosotros podemos decidir cuánto ahorrar y cuánto reinvertir en nuestro negocio o para nosotros. Por otro lado, la estructura por variabilidad específicamente se enfoca en dividir los ingresos y gastos en ingresos fijos y variables y gastos fijos y variables. ¿Qué es un gasto fijo y qué es un gasto variable? ¿Qué es un ingreso fijo y variable?
Básicamente, lo que es fijo es aquello que nuevamente siempre se incide para el negocio, porque ya sea que está explícitamente relacionado con la actividad operativa, o tal vez porque no esté relacionada con la actividad operativa, pero sí o sí sabemos que tenemos que incidir en ese ingreso o gasto. En el ingreso puede ser un ingreso que viene de nuestra actividad operativa, un servicio o producto que demos, pero el gasto fijo podría ser como los sueldos, la luz, aquello que no podemos tocar, porque en caso de que toquemos, pues no podemos seguir teniendo el negocio en pie. Por otro lado, lo variable es aquello que no es típico que suceda, aquello que es espontáneo, un ingreso espontáneo, por ejemplo, un ingreso por una propina o tal vez un gasto, en caso de gasto variable, por alguna electrodoméstico que se haya dañado. Entonces, este tipo de ingresos y gastos tienen que ser especificados de esa manera. Así también nos da el total de la diferencia entre ingresos y gastos. Es necesario reconocer nuevamente que dependiendo de lo que se requiere, podemos usar cualquiera de estos dos tipos de estructuras de presupuesto. Gracias.